Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Le deseamos por parte del equipo técnico y periodístico de Telesur de Noticia un muy buen inicio de semana. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Analizamos la coyuntura de esta jornada con titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. La Fuerza Armada contiene un asalto a sede militar en Caracas. Los uniformados fueron detenidos tratando de robar armamento privativo del Estado. Este mismo lunes también se registró el cierre de calles en un populoso sector de la capital. Si bien esto no pasó a mayores, recuerda momentos de zozobra contra la población en 2017. Analizamos estos hechos, veremos lo que hay detrás. Segundo tema que es noticia, Colombia en exclusiva para Telesur. Habla el jefe negociador del ELN, Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, desde La Habana. Allí asegura que el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá, en la capital colombiana, no se ordenó desde el equipo negociador con el Estado colombiano, que precisamente se encuentra en La Habana, en Cuba. Analizamos esas declaraciones, iremos a Cuba, iremos a Bogotá con el análisis respectivo. Y tercer tema que es noticia México, la tragedia de Hidalgo se pudo evitar de no existir la corrupción. Declaraciones del presidente de hoy, López Obrador, al reiterar que no habrá tregua al combate al robo de hidrocarburos. Hasta el momento la cifra es lamentable, 90 personas muertas, producto de la explosión de una toma clandestina de combustible. Tenemos el análisis aquí en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Es noticia Venezuela. La Fuerza Armada logró la rendición de un pequeño grupo de guardias nacionales que robaron armamento oficial y se atrincheraron en el comando de Cotiza, al norte de Caracas, la capital de esta nación suramericana. La situación se produce luego de una intensa campaña de la extrema derecha que busca acabar con la paz y la tranquilidad que reina en esta nación. La extrema derecha tuvo un nuevo intento fallido para arrancarle la paz a los venezolanos. La rendición y captura de un reducido grupo de miembros de la Guardia Nacional que robaron armamento para luego acantonarse en el comando de Cotiza, en el centro de Caracas, fue repelido en tiempo récord por fuerzas de seguridad del Estado. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa, ofreció detalles de los hechos. Ellos tenían un plan A dentro de su operación, conocida por un grupo de personas. Ese plan A no pudieron y terminaron el plan B, conocido también por un grupo de personas que han quedado en evidencia en la mañana de hoy y en la madrugada de hoy. Pero que sean pues los organismos de inteligencia los que así determinen los grados de responsabilidad que tenga cualquier ciudadano en esta operación, que debe ser condenada por todo nuestro país. Asimismo, mediante un comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó acerca del procesamiento de los militares. Parte del mismo reza: cabe destacar que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando informaciones de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución. Durante el procedimiento para neutralizar a los rebeldes, se registró un cierre de calles, impulsados por un grupo de individuos pertenecientes a partidos políticos de extrema derecha de la oposición, entre ellos Franklin Bucaral y El Poeta, así como la asistente del diputado Gilbert Caro, miembros del partido Voluntad Popular, los mismos que comandaron las violentas guarimbas en 2017. Mientras el gobierno bolivariano llama a la calma y a la tranquilidad del país, la extrema derecha siembra zozobra en la población mediante una campaña fascista para incitar al odio entre los venezolanos. Mensajes que recorren las redes sociales llaman a asesinar un chavista el venidero 23 de enero. La fecha histórica ha sido tomada como emblema del diputado opositor Juan Guaidó,
para llamar a la población a desconocer el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Guaidó fue electo presidente de la Asamblea Nacional en desacato el pasado 5 de enero. Sin embargo, este lunes el Tribunal Supremo de Justicia declaró al Parlamento como inconstitucional por mantenerse en esta condición. La decisión señala que se trata de un poder usurpado y anuló todos sus actos, incluida la designación de la nueva directiva, en la cual resultó presidente Juan Guaidó. ¿Y cuál es el estado de la ciudad, particularmente de Caracas, a esta hora de la noche? ¿Cómo ha finalizado esta jornada? Vamos hasta nuestra sala de redacción con nuestro corresponsal Luis Tavera. Hola Luis, muy buenas noches. Te pregunto entonces, ¿cómo finaliza esta jornada en el recorrido que se ha hecho por parte de ustedes como corresponsalía? ¿Cuál es el balance del día y la situación a esta hora? Hola Tatiana, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Ciertamente, como ya lo veíamos en ese micro, cronológicamente desde horas de la madrugada se presentaba un supuesto alzamiento militar por parte de un reducido grupo de estos funcionarios de las Fuerzas Armadas Nacionales. Luego, posteriormente se realizó una operación calificada como exitosa por parte del Ejecutivo Nacional, capturando ya a 27 de estos implicados en este alzamiento militar, pero casualmente llevando en contexto Venezuela ya ha vivido esta clase de escenarios donde se realizan mensajes a través de las redes sociales por parte de la dirigencia opositora y también de la ultraderecha internacional y que luego son creados en lugares esta vez populares, focos de violencia. Recordemos que en las pasadas guarimbas del 2017 estos focos de violencia se realizaban, pero justamente en el este de la capital, pero curiosamente, como lo han calificado los analistas que hemos conversado, ahora se está realizando este mismo guión, como ellos lo han calificado, pero desde los sectores populares. Muchos han identificado a estos actores violentos que han participado durante las guarimbas en años pasados, que hoy se encontraban justamente en ese conocido y popular barrio al norte de la capital de Caracas, Cotiza. Los vecinos, Tatiana, mientras que se producían estos actos de violencia por parte de un reducido, eso hay que decirlo, un reducido grupo de personas con capuchas que atacaban con piedras y también con bombas Molotov a una sede de la Guardia Nacional Bolivariana que justamente queda en esa zona. Luego, en horas pasadas, al llegar la tarde, la ciudad seguía con total normalidad. Gran parte de la capital de Caracas se mantuvo en completa normalidad mientras que realizaban estos focos. Las redes sociales también jugaron un papel fundamental durante el día, elevando etiquetas, elevando menciones donde se quería vender y mostrar un país en llamas, pero lo que realmente ocurría, que nosotros realizamos un recorrido, como tú muy bien lo dijiste, eran focos, eran lugares pequeños donde se pretendía realizar un escenario de violencia, pero la cultura pacífica y también los vecinos no apoyaban esta clase de desestabilización y también de daños que se le causaron a varios vecinos con la realización de bombas Molotov y también con la destrucción de vehículos de los propios vecinos. En sí, es un escenario que Venezuela y el gobierno ha denunciado muy bien, estos intentos de injerencia, estas manifestaciones también de intromisión por parte específicamente de los Estados Unidos, quienes pretenden apoyar a un gobierno ilegítimo, como muy bien lo han calificado, a un presidente de la Asamblea Nacional ilegítimo, que en este caso es la dirigencia opositora, el presidente constitucional, como muy bien lo ratificaron los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro también han elevado su denuncia ante estas pretensiones que buscan desacreditar y también desestabilizar. En conclusión, ya el pueblo venezolano, ya la ciudad se encuentra en total normalidad y reitero, cuando se producían estos focos de violencia en esta zona, en este barrio Cotiza, gran parte de la capital continuaba en plena normalidad. Sin embargo, las redes sociales sí llamaban a la violencia y sí mostraban una Venezuela en llamas. Tatiana. Como ya se vio en anteriores oportunidades, intentando aplicar la misma fórmula. Gracias por este balance, Luis. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Simón Colmenares. Él es escritor, especialista en neurociencia, conflictos no convencionales, guerras de quinta generación. Nos acompaña también desde Caracas, la capital venezolana. Simón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gran saludo a ti y a todo el público de Telesur. Dos hechos que se registran en un mismo día, incluso en una misma zona de Caracas. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué lectura haces de esto? Sí, correcto. Recuerda que se quiere
ir repuntando y poco a poco recalentando las calles en función de lo que han prometido el día 23 de enero, con grandes cabildos y movilizaciones por el desconocimiento que han tenido sobre el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, obviamente, podemos ver que quieren insistir en este mismo escenario de guerra de cuarta generación que impulsó y les dio muchos resultados en Venezuela para las guarimbas, y que también con guerra de cuarta y quinta generación dio muchísimos resultados en Centroamérica y Nicaragua, a través de la parte mediática y las redes sobre todo. En Venezuela, por supuesto, funciona un poco diferente. Se te puede poner como ejemplo, Bolsonaro llega presidente de Brasil, como lo he mencionado, aprovechando el gran nivel que tiene la población, la sociedad de Brasil, todo el pueblo, ¿no? Reconocido por la Organización Mundial de la Salud, con grados sobre todo de ansiedad, pero un país en estado de depresión, depresivo, a nivel mental, pues no solamente eso, ya lo mide diversos entes multilaterales. Y por ello, en el caso de Bolsonaro, presidente rechazado, pero votaron muchas mujeres, la cual él ataca mucho, pero también población afrodescendiente y también pobre, en todo Brasil. Se da por el estado de depresión. En el caso de Venezuela, han inoculado desde hace muchísimos años, sobre todo rabia, ansiedad, miedo. Eso es lo que permitió en la población objetivo de opositora al gobierno, pues, salir de un estado racional, no comportarse de modo objetivo y ser movido por las emociones, por el cerebro emocional. Y en algunos casos que esos estímulos pues fueron más hondos todavía, a reaccionar por la parte instintiva, lo que es el cerebro reptil, y ahí no hay razonamiento. Simón, déjame preguntarte algo a propósito de este análisis que haces. Hay un momento para recordar esa llamada violencia, esas guarimbas, ese intento no, porque realmente se logró generar zozobra en la población en por lo menos unos 3 meses del año 2017. Las redes particularmente jugaron un papel fundamental, llamando justo a los crímenes de odio, no lo decían textual, pero detrás de ello existía esa connotación. Ahora hemos visto los mismos mensajes. Del 23 de enero, dicen el 23, matar a un chavista es hacer justicia. Es algo realmente espantoso, pero así aparece en las redes sociales. Y lo que vemos ahora es que el paso de las redes sociales a la realidad, pues realmente se da a solo un paso. Es muy corto el proceso con los resultados que ya se vivió en Venezuela. ¿Qué debe hacer la población para no dejarse engañar? Porque en 2017 el 100% de la población no quería ese escenario. Sí, y es delicado, ¿no? Funciona mucho sobre todo con la población juvenil que tiende de millennials a nativos digitales, porque son altamente dependientes de las redes sociales, altamente dependientes del Internet, y el Internet le genera adicción, y aparte de adicción le genera placer, le genera bienestar. Entonces ellos están sintiendo bienestar, están sintiendo placer, y directamente siendo canalizados por estos mensajes que estimulan a la violencia, y con ese efecto pues ya lo traen desde tiempo atrás. Sumamente delicado porque ya está acumulado en esa población. Ahora, este efecto de guerra que tiene que ver con la guerra cibernética y sobre todo con la guerra psicológica, que es el escenario, ¿no? La mente y la parte psicológica, sensorial de la guerra de cuarta generación, tiene que ver mucho con ese tipo de segmentos, con esa población y con ese tipo de mensajes, ya los titulares en la mente de todas las personas. ¿Qué se debe hacer? Hay que desintoxicarse un poco de este tipo de mensajes. En el caso de la población objetivo de oposición que quieren usar para encender las calles, para incendiar posiblemente algunos focos de violencia, ya es algo que se va a dar, pero posiblemente muy focal, estimulado por la injerencia, pero sobre todo por grupos dirigidos directamente por partidos de opositores de derecha y de ultraderecha. O sea, que hay que tener cuidado con eso. Ellos creen eso y directamente están sintiendo una gran descarga de serotonina y de endorfina que les está generando placer, motivación y adicción sobre estos juegos de guerra a los cuales ellos ya lo hicieron. Pues recuerden que estos muchachos vienen de jugar en locales, en sus casas, dedicarles 2 y 3 horas diariamente a estar conectados a internet, en sus casas, con sus móviles y en otros sitios. O sea, eso ya está en su mente. Eso es lo primero que hay que reconocer y saber. Lo segundo, que no son instrucciones que se generan por vía lógica, racional, no, para nada. El estímulo de la perceptivo va por vía emocional, y de la vía emocional para la parte instintiva de sobrevivencia del cerebro reptil. Ahí no hay razonamiento que valga. Ahí sí tiene que interponerse sobre todo el Estado, las fuerzas que tienen que dar seguridad, evitar la inteligencia y la contrainteligencia, sobre todo activarse, por lo menos para estos grupos focales. Para el resto de la población, que puede tener un gran nivel de ansiedad
un gran nivel de rabia por la injerencia a nivel de diversos tipos de guerra, hay que respirar, hay que drenar, hay que tomar líquido para limpiar el cuerpo del cortisol, producto de la hormona que se ha acumulado por el estrés. Eso baja las defensas y sobre todo genera sobre todo emociones aflictivas, para no mantener la ansiedad, para despejarse un poco de esta rabia. Eso es necesario, porque ese dominio viene por la mente, por estas vías. Todo eso es lo que vemos a través de un mensaje, mira lo que hay detrás, y con respecto a ello, bueno, cada quien debe tomar sus propias decisiones y reaccionar, no dejarse llevar por las redes sociales, porque el paso de la red, de lo virtual a la realidad, es muy corto. Gracias, Simón, por ese análisis. Buenas noches. Un placer. Feliz noche. Buenas noches. Regreso con ustedes a la mesa para sintetizar la información a través de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Aquí lo tenemos. Detienen a responsable de asalto de sede militar en Venezuela. Y lo destacamos para ustedes. Hablaba el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la ANC, Diosdado Cabello. Afirmó que los militares que participaron en el asalto al cuerpo de la Fuerza Armada Nacional de la FAM durante la madrugada del lunes se encuentran detenidos, serán juzgados conforme a la ley. La justicia se encargará de los que están detenidos, de los que tengan que estar detenidos, como también de los grados de responsabilidad de cada uno de ellos, dijo Diosdado Cabello. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia y Cuba, en exclusiva para Telesur, para nuestra casa. Habla el comandante del ELN, jefe negociador del ELN en los diálogos con el gobierno, con el Estado, Pablo Beltrán. Lo hace desde La Habana. Allí asegura que el atentado contra la Escuela de Cadetes de Bogotá no se ordenó desde el equipo negociador con el Estado colombiano que se encuentra allí en La Habana. Analizamos esas declaraciones, por supuesto se las presentamos primero al volver en el Noticia. Colombia en exclusiva para Telesur, para nuestra casa periodística. Habla el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, desde La Habana. Allí asegura que el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, la capital colombiana, no se ordenó desde el equipo negociador con el Estado colombiano, que precisamente se encuentra en Cuba. Todos los detalles a esta hora con Alien Fernández desde La Habana. Alien, muy buenas noches. Adelante con este testimonio que te entrega el comandante Pablo Beltrán. Hola Tatiana, buenas noches, un gusto saludarte a esta hora. En efecto, hace pocos minutos conversábamos con el comandante Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, quien está acá en La Habana para ser parte de este diálogo que se adelantaba con el gobierno de ese país suramericano. Como tú adelantabas, Pablo Beltrán fue claro cuando dijo que las orientaciones militares del Ejército de Liberación Nacional se dan desde territorio colombiano, donde está la dirección de esta fuerza insurgente, y que el equipo negociador, los jefes negociadores del ELN, ni intervinieron ni sabían de este atentado que tuvo lugar la pasada semana en una escuela de cadetes de la policía en Colombia. Pero escuchemos cómo decía claramente Pablo Beltrán, cómo negaba que ellos supieran, conocieran de esta acción del ELN. Vea, nosotros hace 8 meses llegamos acá a Cuba. Ambas partes, o sea, el gobierno y el ELN, le pedimos a Cuba ser sede de la mesa. Desde el primer día que llegamos a Cuba, el gobierno cubano nos dijo, con mucho gusto, somos sede de estas conversaciones, pero por favor, el ELN restrínjase y dedíquese exclusivamente a las conversaciones de paz. Alguna otra actividad distinta a esas, les pedimos que no las hagan. Eso fue muy preciso el gobierno cubano desde el primer día, y nosotros hemos tratado y hemos cumplido esa como advertencia o requerimiento que nos hizo el gobierno de Cuba.
O sea, ni nos involucramos ni conocíamos de esa situación del ataque. El comandante Pablo Beltrán también se refirió a lo que establece el protocolo de esta mesa de diálogo que se adelantaba entre el ELN y el gobierno de Colombia, que tiene bien clara la participación de todos los países garantes. Hay que decir que es un protocolo que tiene carácter secreto, pero ha trascendido que existe un plazo de 15 días desde la ruptura de la mesa para poder organizar, planificar de manera segura el regreso de los jefes negociadores a su país. En tal sentido, el comandante Pablo Beltrán ha dicho que se acogerá a lo que establece este protocolo y por lo tanto esperará que se cumplan esos 15 días y ha solicitado al gobierno de su país que le ofrezca garantías de seguridad para su regreso. Escuchemos. El protocolo en estos casos dice que a partir de que una parte deja de estar en conversaciones, hay 15 días para el retorno de la delegación del ELN a sus campamentos. Nosotros vamos a mantenernos en cumplir esos 15 días y vamos hasta el último día a insistir a que el gobierno dé las garantías para el retorno y hasta el último día vamos a estar buscando que el protocolo de retorno se cumpla. Algo muy importante que decía el comandante Pablo Beltrán tiene que ver con un llamado a encontrar una solución política al conflicto armado en Colombia. Decía, a pesar de los desacuerdos, del enfrentamiento que se ha vivido en los últimos días, en los últimos meses en el país suramericano, es importante encontrar una solución política al conflicto y ha dicho que una de sus propuestas es que se adelante un cese el fuego bilateral. Recordemos que durante el fin de año el ELN mantuvo su compromiso de un cese el fuego unilateral, pero recibió durante ese plazo ataques de fuerzas militares colombianas y él ha dicho que su propuesta concreta, que la propuesta concreta del ELN es un cese el fuego bilateral y que regrese a la mesa de negociaciones los representantes del gobierno colombiano. Escuchemos. Pese a todas las dificultades que trae el proceso de enfrentamiento en Colombia, hay que persistir en el camino de buscar una solución política del conflicto, de acabar el conflicto armado interno. Los que mueren son hijos del pueblo, independiente del bando donde mueran. Estas fueron las declaraciones del comandante Pablo Beltrán, con quien conversábamos en exclusiva durante la tarde de hoy, en exclusiva para Telesur. Ha hecho un llamado a la paz, a encontrar una solución política al conflicto y también agradeció el papel de Cuba como país garante de estos diálogos de paz y dejó bien clara la postura del Estado cubano, quien desde el inicio de los diálogos le solicitó al ELN, a los miembros negociadores del ELN, que sus funciones acá en la capital cubana tenían que ver única y exclusivamente con participar de ese diálogo político y que cualquier otra acción le pedía por favor que quedara sin efecto, que no ejecutaran, que no organizaran nada que tengan que ver con sus acciones armadas y los jefes negociadores, en este caso el comandante Pablo Beltrán, ha dado su palabra de que han cumplido estrictamente con esa solicitud que le realizó el Estado cubano y que no tenían nada que ver los jefes negociadores de acá con este atentado de la pasada semana que fue dirigido y organizado por las fuerzas del ELN que se encuentran en territorio colombiano. Tatiana. Gracias, Alien. Gracias por entregarnos detalles de esta exclusiva del comandante Pablo Beltrán para nuestra casa, para Telesur. Muy buenas noches. Y desde La Habana nos vamos ahora hasta Bogotá con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez. José, muy buenas noches. El asunto central de debate en Colombia es el siguiente. ¿Existen o no los protocolos de seguridad para los negociadores de la mesa en La Habana? ¿Cómo finaliza la jornada después de tanto debate, declaraciones de analistas y declaraciones del gobierno colombiano? Tatiana, televidentes, buenas noches. Y la respuesta a su pregunta es sí existen los protocolos firmados por la delegación del Gobierno Nacional y el ELN. Entonces, lo que viene a continuación es, ¿por qué el Gobierno Nacional desconoce
estos protocolos? ¿Por qué desconoce la mesa de negociación desde hace 7 meses? Esto lo que permite es que la sociedad se confunda un poco más. El gobierno nacional, lo han dicho los analistas, recibió este proceso de negociación hace 7 meses. El gobierno de Duque dijo al pueblo colombiano en su posesión que se tomarían 30 días para analizar los avances de esta negociación. Pasaron 90 días, pero no se le entregó un detallado informe al pueblo colombiano sobre esos avances. Se hizo referencia a puntos negativos que han tenido las dos partes en este proceso de negociación. Recordemos, el éxito o el fracaso de una negociación corresponde a las partes involucradas. Recordemos también que el ELN en 2017 llevó a cabo un cese bilateral con el gobierno nacional a partir del 1 de octubre hasta el 10 de enero de 2018. Un cese bilateral que fue exitoso en un 95%, se puede decir, que tenía falencias, que tenía fallas, y durante todo el 2018 se llevaron a cabo diferentes reuniones para poder sacar adelante un nuevo cese bilateral, cosa que no funcionó, que no se pudo sacar adelante, lamentablemente, con el gobierno de Juan Manuel Santos y con el hoy gobierno de Iván Duque. Durante estos 6 meses, ¿qué ha pasado? Ha habido una forma de dilatar la mesa de negociación. Nunca se desconoció este espacio de negociación. Se dilató, no se envió una delegación nueva de negociadores a La Habana, se le negó la participación a la Comisión de Paz del Congreso, ser mediadora entre las partes para buscar un camino de retorno a esos diálogos. No se llamó a los países garantes para que hicieran lo mismo, ser mediadores y poder buscar una solución en el punto medio de las exigencias de cada una de las partes. Esto llevó a que este proceso se dilatara, se perdiera en el tiempo y los colombianos perdieran fe en ese proceso de diálogo. Entonces es contradictoria la postura del gobierno nacional hoy al decir el canciller de la República, el señor Carlos Holmes Trujillo, que desconocía lo firmado por el gobierno anterior con esta guerrilla. No se pueden desconocer los protocolos, porque los protocolos son un acto de fe entre las partes y están avalados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por los países garantes. Otro punto de José. Aquí hay una dinámica de... Sí, no, te quería decir a propósito de esto. Las partes llegar a confirmar. Sí, a propósito de esto, lo que te quería decir, porque lo hemos escuchado también durante esta jornada como parte del debate, es que no se firman protocolos con un gobierno de turno, sino con un Estado. Pero a propósito del informe que ustedes preparaban para nuestra casa periodística, para Telesur, para el servicio informativo, lo retomamos y vamos a revisarlo. Ya vuelvo contigo, José. Muy buenos días, bienvenidos al Salón. El gobierno nacional ha dicho que no reconoce los compromisos firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN y desconoce los protocolos para la terminación de la mesa de negociación. Se ha convenido con los... El gobierno de Cuba ha dado a conocer su propósito de cumplir con los protocolos que fueron firmados por el gobierno anterior, cuya validez desconoce el gobierno del presidente Duque. Para algunos analistas, la explosión ocurrida en Bogotá el pasado jueves se enmarca en las dinámicas de la guerra. Esto no significa que se justifique o legitime la acción del ELN para el desmonte de la mesa. Es un estatuto jurídico que tiene implicaciones políticas muy serias y en este caso el protocolo fue algo pactado por el gobierno de Colombia con el ELN, con unos países garantes, inclusive informado el país anfitrión Cuba de los diálogos con el ELN sobre ese protocolo, donde se decía cuál era el mecanismo riguroso establecido por las partes a seguir en caso de ruptura de diálogos. Organizaciones sociales insistirán en el diálogo y la solución al conflicto armado. Las partes deberán ganarse la credibilidad de la sociedad civil. El desconocimiento del gobierno Duque de los protocolos es una noticia lamentable, muestra poca seriedad en este gobierno en ese punto. Los compromisos son para cumplirlos y cuando el presidente Duque hizo el empalme con el presidente Santos recibió un proceso de conjunto. No es la hora de actuar de mala fe.
Este es un ataque. De seguir esta postura del gobierno Duque de desconocer los protocolos, la situación de violencia se agudizará en Colombia, pero además profundizará la inestabilidad que se vive en el continente. La posición de romper con UNASUR, crear un tal grupo de Lima para exigir que la renuncia de un presidente constitucional de un país amigo, apoyar una salida cruenta e inconstitucional a la crisis de Venezuela, pretender ahorita que Cuba y respete los protocolos para la terminación de los diálogos con el ELN y además la alineación tan servil con el gobierno norteamericano en política internacional. Somos completamente conscientes. Los compromisos internacionales son adquiridos en condición de Estado y no de gobierno, como quiere hacer verlo el presidente Duque, y es el cumplimiento de los mismos lo que genera la confianza entre Estados. Tatiana, pues bien lo hemos visto y televidentes en la nota, hay posturas diversas de rechazo a la acción militar por parte del ELN, que no era el camino para llamar la atención de la comunidad internacional, ni nacional, ni del gobierno, pero que lamentablemente hay unas reglas de juego que se deben cumplir, que las partes deben respetar y que se debe respetar la palabra empeñada con la comunidad internacional y se debe garantizar la vida de esos negociadores que hacen parte del ELN y retornar al territorio colombiano como lo prevén los protocolos firmados entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Así lo ha confirmado también el exnegociador de esta mesa, el doctor Frank Per, el día de hoy, que no es posible que se desconozca una mesa o un espacio de diálogo de un día para otro y se desconozca la palabra empeñada con la comunidad internacional. Tatiana. Gracias, José. Todos estos hechos vamos a analizarlos de inmediato. Buenas noches. Gracias. Para ello nos acompaña Daniel García Peña Jaramillo, profesor universitario, historiador, periodista, político, exalto comisionado de paz. Nos acompaña desde Bogotá. Doctor García Peña, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Déjeme preguntarle primero por la declaración que entregaba el comandante Pablo Beltrán a nuestro equipo periodístico en La Habana, en Cuba. No tienen nada que ver con el atentado en Bogotá. Como equipo negociador estaban concentrados en la mesa de diálogo, que de hecho estaba suspendida y ya sabemos que en este momento está totalmente fracturada, está rota, pero hasta ese momento era suspendida a la espera de que llegaran los negociadores por parte del gobierno colombiano. ¿Cómo se plantea entonces este escenario, sobre todo en términos de los protocolos para su seguridad al regreso a Colombia? Bueno, a ver, una cosa es el debate jurídico y constitucional que supuestamente ha planteado el gobierno colombiano, pero otro es la realidad política y el escenario internacional y nacional. Yo creo que el gobierno de Duque, en contra de lo que está establecido por el derecho internacional, lo que está es jugando con el clima de tensión, el clima de enfrentamiento que en este momento es preponderante en América Latina, y poner a Cuba contra la pared pues solo sirve para agudizar aún más esa situación. Ahora, en la práctica, lo cierto es que inclusive en el gobierno de Uribe, protocolos semejantes se utilizaron cuando previamente con el ELN, después de conversaciones primero en La Habana y luego en Venezuela, pues se suspendieron, fracasaron y se dieron los protocolos correspondientes para que regresaran a Colombia. De tal manera que esto no es nada que del otro mundo, al contrario, es lo usual y lo que se ha acostumbrado aquí en el mismo país. Pero repito, es el clima político nacional e internacional lo que está predominando en este momento en las determinaciones del gobierno Duque. Esta situación lamentable por parte del ELN lo único que ha hecho es darle fuerza, darle orientación a un gobierno que hasta la semana pasada estaba a la deriva, sin rumbo, y por ello, desafortunadamente, estas determinaciones van a seguir en esta dirección que favorece políticamente, internamente a Duque y al gobierno. Pero el hecho de no cumplir con los protocolos también es un asunto para revisar a nivel internacional, con Naciones Unidas, con los países garantes y bien, como usted lo dice, con Cuba.
Con Cuba en este caso porque es el país anfitrión. Por supuesto, y por eso digo que este manejo político tiene unos fines y tiene unas consecuencias, pero en la práctica tendrá que también enfrentarse a lo que se firmó, a lo que está establecido. Y los países garantes están en su obligación, diría yo, de cumplir con el propósito, con o sin el concurso del gobierno colombiano. Obviamente es preferible que exista la cooperación, el beneplácito del gobierno colombiano. En los casos anteriores, por ejemplo, ha sido utilizado para que la fuerza pública colombiana suspende acciones militares en ciertas regiones del país para facilitar el retorno de los guerrilleros a Colombia, pero aún en el caso de la, digamos, no participación o no complacencia del gobierno colombiano, pues también, según los protocolos, estarían en condiciones los países garantes de cumplirlos, y esperamos que eso sea lo que vaya a suceder en los próximos días. No, una pregunta no política, sino desde la perspectiva jurídica y desde ese protocolo del derecho internacional que ampara situaciones como estas en medio de un proceso de negociación que fue firmado por el Estado, en este caso colombiano. El canciller de Colombia dice que lo que se firmó por parte del gobierno anterior no será reconocido por el actual gobierno. Es mirar de una manera muy corta, es no entender lo que significa, lo que está en juego, cómo tratar de comprender esta visión del canciller colombiano. A ver, la posición del canciller, que también lo ha reiterado el alto comisionado Miguel Ceballos, está basado en unos argumentos jurídicos que, como sabemos, en Colombia y en cualquier parte del mundo siempre hay interpretaciones de las normas favorables a una u otra posición. Ellos citan unas sentencias de la Corte que en el caso específico del plebiscito del 2016 estableció la diferencia entre los compromisos de un gobierno y de un Estado, etcétera. Pero también hay otras partes. En estos días, en el día de hoy, hay una entrevista muy buena con la representante de la Cámara, Juanita Jobertus, que señala claramente que la Corte Constitucional también, en la ratificación de los acuerdos de paz, estableció que eran parte de la obligación de la Constitución del país y por lo tanto del Estado. De tal manera que es un debate que siempre encontrará abogados de uno u otro lado, pero repito, hay unos compromisos internacionales innegables. La costumbre en Colombia, en los gobiernos de Uribe y de otros, de Pastrana también, cuando terminó el diálogo precisamente con el ELN en Cuba por allá en el 2002, también facilitó el regreso de los negociadores. Es decir, hay un desconocimiento de lo que está establecido en el derecho internacional, los compromisos del Estado colombiano, la historia del comportamiento de Colombia frente a estos temas, pero repito, el gobierno de Duque está priorizando el manejo político, el manejo de azuzar el clima de tensión nacional e internacional, y con réditos, desafortunadamente, frente a sus bases, frente a quienes en Colombia están pidiendo mano dura ante los hechos terroristas de esos días. Ante una situación tan compleja y mirando atrás en la historia, no es una pregunta especulativa, sino producto, doctor García Peña, de este conocimiento histórico. ¿Qué puede ser lo mejor entonces para el equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional que se encuentra en La Habana cuando el gobierno colombiano pide que sean extraditados por parte de Cuba? A ver, yo espero en la medida que eso se pueda resolver o por lo menos llevar a una solución por medio de los garantes, los países garantes. Yo creo que, por ejemplo, Noruega juega un país muy importante, ha tenido una experiencia en estos asuntos de larga data y completamente en el caso colombiano jugó un papel fundamental, y las relaciones que tiene Noruega con el gobierno colombiano históricamente, independientemente de que sea de uno u otro bando, pues ha sido siempre muy importante. Creo que el papel de Naciones Unidas es también fundamental. El gobierno de Duque, el canciller Holmes Trujillo, también tergiversó en las declaraciones de las Naciones Unidas, por supuesto que condenó el ataque terrorista de las Naciones Unidas, pero eso es muy distinto a que
las Naciones Unidas hubiera renunciado a las obligaciones internacionales que Colombia y el Estado colombiano adquirió con la firma del acuerdo de las FARC. De tal manera que creo que el campo, digamos, hacia el público, los discursos, el azuzar, como decíamos, echarle más leña al fuego, le sirve al gobierno de Duque, pero esperaremos que las presiones de la realidad internacional lo lleven a aceptar que eventualmente tienen que permitir que esos protocolos, de hecho, se cumplan. Sí, a propósito de Naciones Unidas, del senador por el Pueblo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, el ex asesor de paz, que ha estado acompañando todos estos procesos, que lo acompañaban en un comunicado pidiendo que fuese incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se pronunciase ante una situación que evidentemente pasa de un conflicto armado interno a uno internacionalizado por decisión propia del Estado colombiano. ¿Puede darse desde esa perspectiva un paso más? Sí, no conocía la declaración de Iván Cepeda, pero concuerdo plenamente con él. Por supuesto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una misión en Colombia que ha sido además ratificado unánimemente en ese Consejo de Seguridad. Sabemos que en Naciones Unidas rara vez hay acuerdos, mucho menos por unanimidad. Normalmente uno sabe que en el Consejo de Seguridad lo que hay es grandes peleas y confrontaciones. Colombia es de los pocos temas donde todos los países del Consejo de Seguridad, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, estén de acuerdo. Y por eso sí pienso que esa instancia máxima de la comunidad internacional pueda ejercer el papel de persuasión y de presión realmente al gobierno de Duque para que cumpla con sus deberes y se lleven a cabo los protocolos debidamente. Fue comunicado de Álvaro Leiva y el senador Iván Cepeda. Me queda una pregunta por hacerle. De nuevo, el comandante, volviendo a las declaraciones que entregaba para Telesur el comandante del ELN, Pablo Beltrán, él decía que el diálogo es la salida. Es un momento como tratar de volver a poner sobre el debate ante una situación tan dolorosa como el atentado que deja este número de personas fallecidas, tantas personas heridas. El debate del diálogo como camino político a la salida del conflicto armado colombiano, doctor García Peña. Yo estoy convencido, lo he estado toda mi vida y creo que la historia colombiana ha demostrado que el único camino para resolver el conflicto armado en Colombia es por el vía del diálogo. Sin embargo, también soy realista y sé que la posibilidad de que ese diálogo se lleve a cabo y pueda ser efectivo depende de muchas cosas, muchos factores, y tras el atentado terrorista de estos días, la justificación que ha hecho el ELN del mismo, pues francamente, siendo muy honestos y desde el análisis, podríamos decir que hay muy pocas, por no decir nulas, posibilidades de restablecer el diálogo en el corto o mediano plazo. Yo creo que hay que ser en eso muy crudo, de mirar las consecuencias efectivas de lo que sucedió, independientemente de las justificaciones que puedan haber dado el ELN al respecto. Lo cierto es que esto ha afectado profundamente a la sociedad colombiana, al actual gobierno, legitimando el fiscal que estaba hasta hace poco cuestionado y hoy es el héroe nacional. Es decir, hay una reconfiguración interna de derechización, donde temas de seguridad, donde temas que tienen que ver con restablecer el orden van a tener prioridad, y por lo tanto en este clima, en esta situación, en esta realidad, yo veo un poco probable, por no decir nula, la posibilidad de un diálogo de paz en el corto plazo. Muchísimas gracias, doctor García Peña, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia México, la tragedia de Hidalgo se pudo evitar de no existir corrupción. Declaraciones de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador reiteran que no habrá tregua al combate al robo de hidrocarburos y tampoco a la corrupción. Hasta el momento, 89 personas muertas, producto de la explosión de una toma clandestina de combustible. Información, análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia México revisamos las implicaciones sobre la explosión del pasado viernes en el estado de Hidalgo. Este lunes, la Secretaría de Salud informó sobre el fallecimiento de 89 personas, más de 50 heridos que ocasionó este lamentable hecho. ¿Qué medidas toma el gobierno? Vamos a revisarla. El gobierno de México reforzó el programa de acción contra el huachicoleo tras la explosión ocurrida el pasado 18 de enero en el estado de Hidalgo, donde se concentran más de 100 tomas clandestinas de combustible. Andrés Manuel López Obrador destacó en rueda de prensa los ejes del plan versus huachicoleo, el cual busca incrementar la vigilancia para evitar el robo y la venta ilegal de carburante, aumentar la capacidad de transporte, implementar un plan de bienestar y acabar con la corrupción y la impunidad del caso. Medidas que pretenden evitar, más allá de los daños que ocasionan este delito a la economía del país, que se repliquen nuevos incidentes de ese tipo y que pongan en riesgo a la población mexicana. Decidimos iniciar el plan en contra del robo de combustible. Fue a partir de que se mantenía la información de el robo creciente. Llegó un día, repito, y lo tenemos documentado, pero se tiene todos los días, el robo, porque se contabilizaba oficialmente y había tolerancia. Luego de una explosión en el ducto de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Tlahuelipán, el número de víctimas no ha parado de actualizarse. Situación que inició con la perforación del ducto por parte de un grupo de traficantes de combustible. A estos se le sumaron unas 700 personas, incluidas familias enteras, quienes se abalanzaron para llevarse la gasolina en galones. El secretario de la Salud en el país, Jorge Alcover Varela, ofreció un nuevo reporte sobre el operativo de atención aplicado por las autoridades correspondientes. Además, dio a conocer el número oficial de muertos y heridos registrados hasta el momento. Ayer a hoy, desafortunadamente, hemos tenido 4 fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. En los pacientes hospitalizados, de 58 en principio que nos habíamos quedado ayer, se ajustaron por 2 que fueron enviados a Galveston y un ajuste también derivado del censo de Hidalgo, y que queda en 55. De 55 menos los 4 ya mencionados, estamos atendiendo 51, que es el compromiso de seguir dando la mejor atención. Bajo las consignas de no compres ni vendas combustible ilegal y no te pongas en riesgo, el presidente AMLO continúa la campaña que advierte a la población sobre el peligro del huachicoleo, un delito que el gobierno asume de su existencia, por lo que ofrece a la comunidad oportunidades de trabajo, becas y estudios para quienes han visto ventajas en esta práctica clandestina. Práctica clandestina de décadas, según el propio gobierno. Vía telefónica nos actualiza nuestro corresponsal en Ciudad de México, Pablo Pérez García. Pablo, ¿cómo avanzan las investigaciones ante estos hechos tan lamentables? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Pues bueno, efectivamente se actualiza la cifra. Fue el gobernador del estado de Hidalgo, Marco Ayad, quien dijo que ahora son 91 las víctimas fatales de esta explosión, este accidente que se registró en Tlahuelilpan y en Hidalgo, y que no se descarta que esta cifra vaya en aumento debido, claro, pues a la gravedad de las heridas, de las quemaduras que sufrieron el resto de los 48 personas que siguen todavía recibiendo atención hospitalaria en diversos nosocomios aquí de México, más, claro, pues los 2 menores de edad que fueron trasladados a clínicas especializadas en tratamiento de este tipo de lesiones en el extranjero. Entonces, pues sigue aumentando lamentablemente esta cifra mortal, y también pues sigue en proceso el plan integral para pues ofrecerles a los habitantes de estas regiones, estas zonas por las cuales transitan los ductos, en particular el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco,
el cual pues a unos 10 kilómetros de la refinería de Tula Hidalgo es donde sucedió este desaguisado el viernes por la noche. Bueno, pues para estas personas, habitantes de estas regiones, ofrecerles oportunidades de empleo, de ocupación y desarrollo, de manera que tengan alternativas, para especialmente aquellas personas que pudieran haber pues visto como alternativa de vida el robo de combustible, algo que pues en reportes recientes por parte de investigadores de diarios nacionales, pues se ha calculado que hay regiones en las cuales hasta 4 veces se vende 4 veces más combustible ilegal que el combustible legal suministrado por Petróleos Mexicanos Pemex. Impresionante esta información que nos entregas. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Adolfo Laborde Carranco. Él es profesor, investigador, articulista, colaborador en temas económicos, sociales e internacionales en medios nacionales e internacionales de México. Profesor Laborde, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a todos allá. Muchísimas gracias. El mensaje que envía temprano durante esta jornada el presidente López Obrador, todo esto evidentemente pudo evitarse, pero es el reflejo de la corrupción, del robo histórico de combustible. ¿Para quién iba ese mensaje? ¿Para el huachicolero que ha hecho de esta situación su vida? ¿O a las mafias reales del narcotráfico que tal vez, como dicen algunos, también le estaba enviando un mensaje con la mayor exacerbación de la situación en Hidalgo? Bueno, es un mensaje que va para todos, no solamente para estos grupos del crimen organizado a los que hace referencia, que han estado explotando este negocio ilegal desde hace algunos años. También va dirigido, repito, a la comunidad en su conjunto para señalar cuáles son los riesgos que existen en el caso de que quieran integrarse a esta dinámica de venta de combustible a través de la subcontratación, hay que decirlo así, del crimen organizado. La tragedia que vivimos aquí en México el viernes pasado, pues es parte de este fenómeno en donde la gente desafortunadamente acude a estos lugares en busca de un mayor ingreso a través de la venta pues ilegal de combustible. Sin embargo, repito, pues es solamente una pequeña cadena de todo el eslabón en donde otros grupos, otros personajes son los que realmente están inmersos en la dinámica de la venta ilegal del combustible. Tatiana. Ante un hecho tan lamentable, el gobierno ha dicho distintas alternativas para que deje de este medio ser el medio, digamos, en términos retóricos, de subsistencia de cientos de familias de estas zonas del país. El asunto estructural es ese y cómo realmente cambiarlo, porque ha sido una situación que se ha registrado de décadas. Bueno, eso también es cierto que México tiene población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, de pobreza. Para eso son estos programas sociales que el presidente Obrador ha anunciado. Aquí hay un gran reto. El reto es cambiar la lógica, cambiar la cultura de la ilegalidad a una cultura de legalidad para respetar lo que no se debe de hacer o lo que se debe de hacer, por un lado. Y número dos, el gran reto es cómo incorporar a estas personas al sistema productivo, ¿no? A través de los programas sociales, a través de la capacitación, a través de las becas, de los apoyos y del dinero que van a recibir o los programas. Pero aquí, repito, número 3, el gran reto es que estas personas se sientan atraídas por estos programas, dado que en el pasado, cuando experimentaban esta estrategia de robar combustible, pues su ingreso era mayor. Entonces es esa doble dinámica, por un lado regresar a la legalidad y por otro lado pues evitar que pues siga siendo atractivo este tipo de industria, ¿verdad? Claro. Ahora, pregunta hipotética, profesor Laborde Carranco, producto de suspicacias que se generan en distintas partes en México, en su nación. Una de ellas tiene que ver con que el mayor nivel de la explosión se generó producto de una venganza, no solamente de los huachicoleros, sino de esta mafia ligada al crimen organizado, por ese ataque frontal del gobierno del presidente López Obrador a esta situación que él prometía en campaña y que comenzó en pasado diciembre.
Sí, bueno, esa es una línea de investigación. El sabotaje no se ha dejado a un lado. Repito, las autoridades mexicanas, el fiscal general de la Nación está trabajando bajo esa línea, bajo otras. Puede ser también un accidente producto de la emisión de gases y el roce de la ropa sintética, ese es otro. Pero bien, tú lo dices bien, puede ser también es parte de una respuesta del crimen organizado para desestabilizar. Sin embargo, habrá que esperar, no hay que adelantarse a las hipótesis y esperemos que muy pronto, por el bien del país y por la aclaración de esta situación, pues el gobierno pueda tomar cartas en el asunto. Muchísimas gracias, profesor Laborde, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, se registró más allá de la frontera de América Latina. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.